Si duermes, descansas y aún así sigues cansado, es muy probable que el problema no sea tu cuerpo, ni el trabajo, ni la falta de sueño, sino algo más profundo que casi nadie se detiene a observar con claridad. Durante años he visto repetirse el mismo gesto en lugares completamente distintos entre sí, en los rostros apresurados de Ciudad de México, en comunidades lejanas donde la vida parece transcurrir en silencio, y en los ojos cansados de científicos brillantes que pasan sus días dentro de laboratorios iluminados por luz artificial. En todos ellos aparecía el mismo síntoma invisible, un agotamiento profundo que no se va con dormir más ni con descansar un poco mejor, como si existir se hubiera vuelto una carga constante. Y lo más inquietante es esto: ese cansancio no distingue edad, profesión ni lugar, aparece en personas muy distintas, con vidas muy diferentes, como un hilo invisible que las atraviesa a todas. Personas que caminan como si cargaran un peso que nadie ve, como si algo interno estuviera siempre tensado, siempre en resistencia. Durante mucho tiempo, aunque no lo admitiera, yo también me sentía así, funcionando por fuera mientras por dentro algo se iba vaciando lentamente. Todo cambió el día en que comprendí que ese cansancio no era solamente físico ni producto del trabajo o de la falta de sueño, sino la manifestación silenciosa de algo mucho más profundo, una desconexión íntima entre nosotros y la realidad misma, una ruptura casi imperceptible que va drenando la energía vital sin que nos demos cuenta. No estás cansado porque haces demasiado, estás cansado porque algo en ti no está alineado. Lo que estoy a punto de compartirte no es una reflexión superficial ni una frase inspiradora para repetir, sino uno de los hallazgos más importantes a los que llegué tras años de investigación sobre la conciencia y la naturaleza de la experiencia humana. Cuando inicié mis estudios sobre la teoría sintérgica descubrí algo que transformó por completo mi manera de entender el mundo. La realidad no existe como algo separado de nosotros esperando ser observado, sino que se construye en una interacción constante con nuestra conciencia, como un campo vivo de información que responde a cómo pensamos, sentimos y percibimos. Esa interacción puede regenerarnos o agotarnos, y la mayoría de las personas participa en ella sin darse cuenta, desde la resistencia. La vida no te está agotando, lo que te agota es la forma en que te relacionas con ella. Imagina por un momento que tu mente no está encerrada dentro de tu cráneo, sino extendida como una red viva que se entrelaza con el campo mismo del universo, donde cada pensamiento, cada emoción y cada percepción generan una vibración que puede fluir con armonía o chocar con fricción. El gran secreto, el que casi nadie comprende, es que el agotamiento aparece cuando dejamos de fluir y comenzamos a luchar, cuando peleamos con lo que es, cuando fragmentamos nuestra atención en 1000 direcciones y tratamos de controlar una realidad que no necesita ser controlada. Resistir la vida consume más energía que cualquier esfuerzo físico. Es como remar sin descanso contra una corriente infinita creyendo que, si nos esforzamos lo suficiente, el río cambiará de dirección. No importa cuánta fuerza tengas, tarde o temprano, el cuerpo y la mente se vacían, no por falta de capacidad, sino por exceso de resistencia. Recuerdo con claridad una tarde en Monterrey, México, sentado frente a una mujer de más de 80 años que había pasado su vida trabajando en la montaña y que, aún así, irradiaba una vitalidad que yo, con décadas menos, no poseía. Le pregunté cuál era su secreto y ella, con una sonrisa tranquila, me dijo algo que en ese momento no comprendí del todo. Yo no peleo con el día. El día llega y lo recibo. La noche viene y la abrazo. El cansancio es para quienes quieren ser algo distinto a lo que son. Con el tiempo entendí que en esa frase había una verdad que ninguna teoría podía explicar por completo, pero que tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras te comparto esto, quiero invitarte a observarte con honestidad, porque si estas palabras están resonando dentro de ti es muy probable que una parte tuya ya sepa algo importante. El cansancio que arrastras no es normal, no es inevitable y no es simplemente parte de la vida. Y si sientes que algo se está acomodando por dentro, como si una pieza encajara en silencio, no es casualidad. A veces un mensaje llega exactamente cuando alguien lo necesita, cuando por fin estás listo para escucharlo. Si esto te está tocando, no es casualidad. Con el tiempo confirmé algo que transformó por completo mi manera de entender la energía humana. La energía no se gasta, se transforma. En los seres humanos, la mayor pérdida energética no ocurre al hacer cosas, sino al resistirlas, al preocuparnos de forma constante y al sostener estructuras mentales rígidas que requieren un esfuerzo continuo solo para mantenerse en pie. En el laboratorio observé que, cuando una persona entraba en estados de profunda coherencia interna, su consumo energético cerebral disminuía de forma notable, y aún así, esa persona se sentía más lúcida, más viva y más presente. No había agotamiento, había claridad. No había tensión, había disponibilidad. La energía no se va cuando actúas, se va cuando luchas. La mente ordinaria, la que utilizamos la mayor parte del tiempo, vive inmersa en un ruido constante,
saltando sin descanso del pasado al futuro, del deseo al miedo, de la comparación al juicio. Cada uno de esos saltos consume energía, como si tuvieras demasiados procesos abiertos al mismo tiempo. El sistema se sobrecalienta, se vuelve lento y, tarde o temprano, colapsa. Sin embargo, existe otro modo de operar, un estado en el que la conciencia fluye sin resistencia, donde la percepción deja de fragmentarse y comienza a sincronizarse con la realidad tal como es. No es que te falte energía, es que tu mente nunca se detiene. En ese estado no intentas controlar cada detalle de tu experiencia ni manipular lo que ocurre. Simplemente te mueves con la vida en lugar de empujarla, como quien aprende a surfear una ola en vez de luchar contra el mar. Y lo verdaderamente revelador es esto: las personas que parecen tener energía inagotable no la tienen porque hagan más cosas, sino porque han dejado de hacer algo fundamental. Han dejado de resistirse al flujo natural de la existencia y de identificarse por completo con ese pequeño yo que siempre quiere, teme y compara. La energía vuelve cuando dejas de defenderte de la vida. Hubo un momento en mi propia vida en el que experimenté esto de manera directa durante un experimento con estados alterados de conciencia. Por unos instantes, la sensación de ser un observador separado desapareció por completo. No había un yo mirando la realidad, solo había observación. Y en ese instante comprendí algo esencial: el cansancio no es falta de energía, es exceso de resistencia. Cuando dejas de pelear con lo que eres, la energía que estabas buscando aparece sin esfuerzo. Tal vez no estás agotado, tal vez estás luchando contigo mismo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Hay alguien ahora mismo agotado y confundido, creyendo que el problema es él, cuando en realidad solo ha estado luchando demasiado tiempo contra la vida en lugar de caminar con ella. Con el tiempo dejé de pensar que los seres humanos producimos energía y comprendí algo más preciso: no la generamos, la canalizamos. Somos conductos vivos por donde la energía fluye, y cuando ese canal se obstruye por el miedo, el ego, la necesidad obsesiva de control o la resistencia constante a lo que es, la energía deja de circular con naturalidad. No desaparece, permanece intacta, pero retenida, como un río inmenso detenido por una represa invisible. La energía que buscas no se perdió, quedó bloqueada. Como en una represa artificial, el agua conserva toda su potencia, pero ya no avanza, ya no nutre y ya no se mueve. La energía sigue ahí, intacta, pero retenida, acumulándose en silencio hasta transformarse en presión interna que tarde o temprano busca una salida. Si sientes que tienes energía pero no acceso a ella, esta imagen lo explica todo. La teoría sintérgica plantea la existencia de lo que llamé el campo neuronal, una matriz de información que atraviesa todo el universo. No se trata de una idea mística ni de una metáfora poética, sino de un campo tan real y medible como el electromagnético o el gravitacional. Nuestra conciencia individual no está separada de ese campo, es una expresión de él, como una onda que emerge en la superficie del océano. El conflicto aparece cuando esa onda olvida su origen y cree que está separada del mar, cuando se identifica únicamente con su forma momentánea. En ese instante surge una tensión profunda, una fricción interna casi imperceptible que, sostenida en el tiempo, consume enormes cantidades de energía. El desgaste no nace de la vida, nace de creerte separado de ella. Cuando la onda reconoce que nunca estuvo separada del océano, que siempre fue el océano manifestándose de otra manera, la energía que antes se gastaba en sostener la ilusión de separación queda liberada. No para hacer más cosas, sino para hacerlas desde un estado distinto, donde la acción deja de ser forzada y comienza a fluir con naturalidad, sin desgaste interno. Si alguna vez sentiste que haces mucho y aún así te sientes vacío, este punto es clave para ti. Esto no es una reflexión abstracta ni una idea bonita para repetir. Tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria, porque cuando esta comprensión deja de ser solo intelectual y se vuelve corporal, cuando realmente se siente, la relación con el cansancio cambia por completo. El agotamiento constante deja de parecer una condena inevitable y comienza a revelarse como una señal clara de que la energía está siendo desviada, fragmentada y mal utilizada. El cansancio persistente no es normal, es informativo. Mira esto, porque puedes verlo desde hoy. La mayoría de las personas vive atrapada en lo que llamé el modo de anticipación ansiosa, una mente proyectada casi todo el tiempo hacia el futuro, ensayando conversaciones que nunca sucederán, imaginando problemas que aún no existen, anticipando pérdidas, fracasos o amenazas. Este modo mental drena una enorme cantidad de energía vital en eventos que no están ocurriendo. Gran parte de tu cansancio se produce en escenarios que solo existen en tu mente. Otra parte de tu energía se pierde en el procesamiento retrospectivo no resuelto, revivir el pasado, repetir escenas antiguas, sostener resentimientos, cargar arrepentimientos y reinterpretar una y otra vez lo que ya no puede cambiarse.
Así, apenas una pequeña fracción de tu energía queda disponible para el único lugar donde la vida realmente sucede, este instante presente, vivo y palpitante. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo no vas a sentirte cansado si intentas vivir con solo una parte mínima de tu energía real disponible? Es como pretender correr un maratón con el tanque casi vacío y luego preguntarte por qué el cuerpo no responde. No estás agotado por vivir demasiado, estás agotado por no estar donde estás. Existe una salida, y esa salida es la presencia, pero no la presencia como concepto espiritual ni como una idea agradable para repetir, sino la presencia como experiencia directa. Cuando estás verdaderamente aquí, cuando tu atención se ancla por completo en este cuerpo, en esta respiración y en este instante preciso, algo concreto ocurre. La percepción se vuelve más nítida y la energía que estaba dispersa entre el pasado y el futuro regresa de inmediato al presente, como si siempre hubiera estado esperando que volvieras. La energía no vuelve porque hagas más. Vuelve cuando regresas. Recuerdo con claridad una experiencia durante una peregrinación al desierto de Wirikuta, trabajando junto a un curandero Wixárika. Caminamos durante días bajo un sol implacable, con poca agua y poco alimento, y yo, acostumbrado a la comodidad de la vida académica, estaba convencido de que no lograría completar el recorrido. Sin embargo, él, con más de 60 años, avanzaba con una ligereza desconcertante, no luchando contra el desierto, sino sostenido por él. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me respondió con una frase tan simple como transformadora: tú caminas pensando en llegar. Yo camino caminando. En esas pocas palabras estaba contenida una manera completamente distinta de vivir, porque él no dividía su energía entre el acto de caminar y la idea de caminar. Toda su energía estaba en el acto mismo, y por eso no se agotaba. Tal vez el problema no es el camino, es que nunca estás realmente en él. Esto se conecta directamente con lo que observé en mis estudios sobre la meditación y las prácticas contemplativas. Cuando meditas, en realidad no estás haciendo algo en el sentido habitual, sino dejando de hacer. Permites que la actividad mental compulsiva se aquiete, y en ese aquietamiento, la energía que antes se gastaba en sostener pensamientos repetitivos y narrativas internas comienza a liberarse de forma natural, sin esfuerzo ni imposición. La calma no quita energía, la devuelve. No necesitas retirarte a una cueva ni cambiar radicalmente tu vida para experimentar esto. Puedes hacerlo ahora mismo. Mientras me escuchas, lleva tu atención a la respiración sin modificarla ni controlarla. Observa simplemente cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo se expande y se contrae, y por unos segundos deja de habitar tu historia personal para permitirte ser solo la conciencia que observa. Si puedes observar tu respiración, puedes volver a tu energía. Si lo haces de manera genuina, aunque sea por instantes, notarás algo claro: una sensación de ligereza, una apertura interna, un espacio que antes no estaba disponible. Ese es un primer contacto con tu energía natural, con la vitalidad que siempre ha estado ahí, pero que permanecía bloqueada bajo capas de condicionamiento mental. La energía que buscas no se crea, se recuerda. Ahora permíteme llevarte un poco más profundo, porque lo que viene a continuación es algo que pocos comprenden, incluso entre quienes estudian la conciencia. La fatiga crónica que atraviesa a la humanidad moderna no es solo un problema individual, es un fenómeno colectivo, una tensión compartida que se transmite y se hereda sin que lo notemos. Tu cansancio no es solo tuyo, lo estás heredando. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a fragmentarnos, a creer que somos individuos aislados compitiendo en un mundo de recursos limitados, donde debemos luchar constantemente para sobrevivir, destacar y ser alguien. Esta creencia no se queda solo en la mente, genera una tensión permanente en el campo neuronal colectivo, una disonancia silenciosa que absorbemos sin darnos cuenta y que se filtra en nuestra forma de pensar, sentir y percibir la vida. Cuando entras en resonancia con esa frecuencia de miedo, escasez y separación, tu campo energético personal comienza a agotarse incluso cuando, en apariencia, nada malo está ocurriendo en tu vida. No es un desgaste evidente ni inmediato, sino un drenaje sutil que se acumula con el tiempo. A veces no estás cansado por tu vida, estás cansado por la frecuencia en la que vives. Comprender esto es el primer paso para salir de ese desgaste invisible. Cuando vibras de manera constante en la frecuencia del miedo colectivo, de la escasez y de la separación, algo ocurre silenciosamente en tu interior. Tu energía comienza a drenarse de forma exponencial, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás intentando vivir nadando contra una corriente invisible que nunca se detiene. Es un desgaste que al principio pasa desapercibido, pero que con el tiempo se vuelve crónico, profundo y existencial. No todo cansancio nace de tus decisiones, parte viene del entorno que habitas. Pero aquí aparece una clave esencial, y es importante comprenderla con claridad. Tú puedes cambiar tu frecuencia.
No necesitas que el mundo entero despierte ni que los demás cambien, evolucionen o entiendan nada. Este cambio empieza en ti, aquí y ahora. En el instante en que comienzas a vibrar de manera distinta, en lo que llamé el patrón sintérgico óptimo, algo fundamental se reorganiza en tu experiencia. No tienes que escapar del mundo, solo dejar de sintonizarte con su ruido. Cuando ocurre este cambio, dejas de absorber la fatiga colectiva y comienzas a extraer energía directamente del campo universal, y esto no es una metáfora poética. En mis investigaciones con sanadores y chamanes observé cambios reales en su actividad cerebral cuando entraban en estados profundos de sanación. Sus ondas mostraban niveles de coherencia y sincronización que rara vez aparecen en la conciencia ordinaria, y todos, sin excepción, describían acceder a una fuente de energía que experimentaban como inagotable. La energía aparece cuando dejas de absorber miedo. Tal vez no te falta energía, tal vez estás conectado a la frecuencia equivocada. Hubo un caso en particular que jamás olvidaré. Trabajé con una sanadora tradicional en Veracruz que atendía a decenas de personas cada día, imponiendo manos, realizando limpias y cantando oraciones durante horas. Cualquier persona común terminaría exhausta después de una jornada así, pero al final del día ella lucía más luminosa, más serena y más viva que al comienzo. Cuando le pregunté cómo era posible, su respuesta condensó todo lo que había descubierto hasta entonces. Yo no sano con mi energía. Me vuelvo un canal para que la energía del universo fluya a través de mí, y cuando fluye a través de mí, me nutre también a mí. En esa frase estaba contenida una verdad esencial, la puerta a lo que muchos llaman energía infinita. Cuando intentas dar desde tu energía personal, te agotas. Cuando te vuelves canal, te llenas. No se trata de acumular más energía personal ni de forzarte a rendir más, sino de convertirte en un canal transparente para la energía universal. Y para que ese flujo ocurra, necesitas vaciarte de aquello que lo obstruye, el ego que busca reconocimiento, el miedo que necesita controlar cada resultado y la resistencia constante a lo que es. La energía no fluye cuando te llenas de cosas, fluye cuando te quitas obstáculos. El reconocimiento constante, el miedo que necesita controlar cada resultado y la resistencia silenciosa que insiste en decir esto no debería ser así van cerrando poco a poco el canal por donde tu energía debería fluir de manera natural, hasta que ese flujo se vuelve cada vez más estrecho y limitado. Sé que esto puede resultar desafiante de aceptar, porque nos han enseñado a creer que somos nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras historias personales. Sin embargo, la verdad es más amplia que eso. Somos manifestaciones locales de una conciencia universal inagotable, profunda y viva. Cuando te identificas solo con tu historia personal, tu energía se vuelve pequeña. Cuando recuerdas lo que eres, la energía deja de tener límites. La energía no llega cuando te esfuerzas más, llega cuando te vacías mejor. Esto no significa que nunca sentirás cansancio físico. Tu cuerpo es un organismo biológico y necesita descanso, nutrición y cuidado. Pero existe una diferencia fundamental entre el cansancio físico y el agotamiento existencial. Ese cansancio profundo, esa sensación de estar drenado incluso sin hacer demasiado, no es normal ni necesaria. Es la consecuencia directa de vivir desconectado de tu verdadera naturaleza. No todo cansancio pide descanso, algunos piden reconexión. En la teoría sintérgica distinguimos entre energía libre y energía ligada. La energía ligada es la que queda atrapada en estructuras rígidas, patrones repetitivos de pensamiento y emoción, traumas no resueltos, creencias limitantes e identificaciones falsas. La energía libre, en cambio, fluye sin obstáculos y queda disponible para la creatividad, la transformación y la vida misma. La mayoría de las personas tiene gran parte de su energía ligada, no porque carezca de energía, sino porque está comprimida, retenida en nudos psicológicos invisibles. Por eso se sienten cansadas casi todo el tiempo. No es falta de energía, es exceso de bloqueo. No estás vacío, estás atado. Cuando comienzas a liberar esa energía, cuando empiezas a deshacer esos nudos internos, ocurre algo evidente, se abren compuertas que llevaban años cerradas. De pronto hay energía disponible para proyectos que antes parecían imposibles, para relaciones más profundas, para explorar la vida con curiosidad y, sobre todo, para disfrutar simplemente de estar vivo sin sentirte drenado por dentro. No estás agotado porque vivas demasiado. Estás agotado porque tu energía está atrapada. Quiero compartir ahora una práctica concreta que surgió directamente de mis investigaciones y que sintetiza todo lo anterior. La llamo respiración sintérgica consciente. No es una técnica complicada ni requiere esfuerzo. Su eficacia reside precisamente en su simplicidad. Consiste en respirar con la intención clara de sincronizarte con el campo neuronal universal.
Con cada inhalación permites que no solo entre aire, sino coherencia y energía del campo. Con cada exhalación sueltas resistencia, tensión y cualquier sensación de separación. No es una visualización forzada, sino una actitud interna de apertura y receptividad. Tu respiración puede devolverte más energía que cualquier estimulante. Al hacerlo, permites que tu sistema nervioso se afine y se sintonice con una frecuencia más amplia. Con práctica regular, esta respiración puede transformar de manera profunda tu nivel de energía. Lo he visto en personas que llegaban agotadas, quemadas o deprimidas, y que no cambiaron porque durmieran más o tomaran suplementos, sino porque aprendieron a beber directamente de la fuente. La energía no se fabrica, se permite. Cuando dejas de buscar energía, descubres que siempre estuvo fluyendo. El universo es energía en movimiento constante, transformándose sin cesar, y tú no estás separado de ese movimiento. Eres una expresión temporal dentro de ese océano, un remolino en el río cósmico. Cuando el remolino se relaja y deja de intentar existir como algo separado del río, no pierde su forma, pero accede sin esfuerzo a toda la fuerza del río mismo. Recuerdo una conversación con un físico cuántico profundamente interesado en estos temas, quien me dijo algo que resonó con fuerza. A nivel cuántico, las partículas no están separadas, están entrelazadas en un campo unificado. La separación es una ilusión que aparece solo a nivel macroscópico. Y esa ilusión no es inocente, porque genera sufrimiento, agotamiento y, con el tiempo, enfermedad. Gran parte de tu cansancio nace de una ilusión que aprendiste a creer. Cuando esa ilusión se reconoce, cuando logras ver a través de ella, aunque sea por un instante, algo esencial cambia. No necesitas convertirte en alguien distinto, ni mejorar, ni corregirte, solo necesitas recordar quién siempre has sido, más allá de la historia que te cuentas sobre ti mismo. No necesitas convertirte en monje ni abandonar tu vida cotidiana para vivir esto. No hace falta huir del mundo ni retirarte a ningún lugar especial. Es precisamente aquí, en medio de tu vida ordinaria, donde este despertar se vuelve más poderoso, porque el verdadero trabajo no consiste en escapar de la vida, sino en despertar dentro de ella, instante a instante. La vida no te pide que escapes, te pide que estés. En cada momento existe una lección silenciosa, aunque no siempre la notes. Actuar desde ese pequeño yo que se defiende, se protege y se agota, o permitir que una conciencia más amplia se exprese a través de ti, resistir lo que ocurre o fluir con ello. Estas decisiones parecen pequeñas cuando se observan de forma aislada, pero acumuladas en el tiempo determinan por completo la calidad de tu experiencia de vida. Quiero ser muy claro en esto, no estamos hablando de pensamiento positivo superficial ni de negar los desafíos reales que la vida presenta. Estamos hablando de un cambio más profundo, un cambio en tu identidad fundamental, en la idea que tienes de quién eres. Cuando dejas de identificarte exclusivamente con tu historia personal, con tu ego y con tus problemas, esos problemas no desaparecen mágicamente, pero pierden su capacidad de drenarte por dentro. Tal vez el problema no es lo que te ocurre, sino desde donde lo estás viviendo. Es como cuando estás completamente absorbido por una película, tan identificado con el protagonista que cada golpe, cada pérdida y cada conflicto lo sientes como propios, hasta que ocurre un reconocimiento sutil. Sigues viendo la película, pero también te das cuenta de que eres la pantalla sobre la cual se proyecta. La pantalla no sufre la historia, permanece intacta, permitiendo que todo aparezca y desaparezca. Esa pantalla es lo que muchas tradiciones han llamado la conciencia testigo, tu verdadera naturaleza. Y desde esa perspectiva la energía parece inagotable, no porque tengas más, sino porque ya no estás gastándola en resistir, defenderte o sostener una identidad que no eres. No perdiste energía, olvidaste quién eras. Has estado gastando fuerza vital en defenderte de la vida, en resistirla o en luchar contra ella, cuando en realidad nunca estuviste separado de lo que ocurre. Incluso cuando creíste estar en contra, lo que había era separación en tu percepción. A medida que nos acercamos al cierre de esta conversación, quiero dejarte algo práctico, algo que puedes aplicar en el instante exacto en que termines de escucharme. Cada vez que te sientas cansado, antes de buscar café, azúcar o cualquier estimulante externo, detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿estoy resistiendo algo ahora mismo? ¿Estoy peleando con la realidad tal como es? ¿Estoy atrapado en mi historia sobre mí? ¿Estoy realmente aquí o mi mente está en el pasado o proyectada hacia el futuro? El cansancio muchas veces no pide energía, pide presencia. Solo formular estas preguntas abre un pequeño espacio interno, una grieta silenciosa por donde la energía comienza a fluir de nuevo. Es como una puerta que ha estado atascada durante años. No necesitas empujarla con fuerza, solo encontrar la manera correcta de girar la manija, y cuando se abre, el cambio se percibe de inmediato. A veces basta un instante de honestidad para que algo se libere. Mis años de investigación,
junto con el trabajo realizado con chamanes, meditadores, sanadores y personas comunes enfrentando desafíos extraordinarios, apuntan a una misma verdad esencial: tú no eres un sistema cerrado con recursos limitados. Eres una apertura, un punto de paso, una expresión local de algo infinitamente más amplio que tú. Cuando comienzas a vivir desde este reconocimiento, no solo a comprenderlo con la mente, sino a encarnarlo en tu experiencia diaria, la fatiga crónica empieza a disolverse, no porque niegues el cansancio físico natural del cuerpo, sino porque dejas de cargar con el peso de la separación, de la resistencia constante y del intento de ser algo que nunca fuiste. No estás agotado por vivir, estás agotado por sostener una identidad que no eres. La energía infinita que buscas no está en ningún lugar lejano. No la encontrarás en un retiro exótico ni en una técnica reservada para unos pocos. Está aquí, ahora, en este mismo instante. Es la energía que te mantiene vivo mientras escuchas estas palabras, la que late en tu corazón, la que respira a través de tus pulmones y la que sostiene cada pensamiento que aparece en tu mente. La fuente nunca estuvo afuera, siempre estuvo ocurriendo en ti. La misma energía que mueve las galaxias es la que se expresa como tú en este momento. Lo único que se interpone entre tú y esa fuente inagotable es la resistencia, la fragmentación interna y la búsqueda constante afuera de algo que siempre estuvo dentro. Cuando dejas de obstruir su flujo, cuando dejas de luchar y de dividirte, algo esencial se recuerda. Y cuando finalmente te rindes a lo que eres, ocurre una comprensión liberadora: nunca estuviste verdaderamente cansado. Lo que había era una forma de amnesia silenciosa, un olvido temporal de tu verdadera naturaleza. No te faltaba energía, te faltaba recordarte. La energía no se fue, tú te fuiste de ti. Por eso no te invito a creer ciegamente mis palabras, sino a comprobarlas por ti mismo. Explora tu propia conciencia con la misma curiosidad y el mismo rigor con el que estudiarías cualquier fenómeno científico. Tú eres el laboratorio más sofisticado que existe, y los resultados de esta exploración, este regreso a tu verdadera naturaleza, no solo transforman tu nivel de energía, sino la calidad completa de tu vida. Lo que buscas no está afuera. El cansancio profundo no proviene de hacer demasiado, sino de resistir la vida tal como es. No eres una fuente limitada de energía. Eres un canal conectado a un campo infinito, y cuando dejas de identificarte con el miedo, el ego y la separación, la energía comienza a fluir sin esfuerzo. La presencia devuelve la vitalidad que el pasado y el futuro te roban, y recordar quién eres disuelve el agotamiento que parecía definir tu existencia. La vida no te quitó energía, tú la dejaste atrapada. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario compartiendo qué parte tocó algo en ti. No por el algoritmo, sino porque ponerlo en palabras ayuda a integrar lo que ya comenzó a moverse por dentro. A veces escribirlo es el primer acto de presencia. Comparte este contenido con alguien que esté agotado y necesite escuchar esto hoy. Tal vez no le falte fuerza, tal vez solo necesita recordar. Y si sientes que este espacio te devuelve claridad, acompáñame, porque cada encuentro aquí no es una lección más, sino una invitación silenciosa a regresar a tu energía real. No viniste a agotarte, viniste a estar vivo.